A ver, para muchos, la Biblia puede parecer un solo libro, gigante, y la verdad un poco intimidante. Pero, ¿qué tal si la pensamos de otra manera? No como un libro, sino como una biblioteca antigua. Una colección increíble de escritos reunidos a lo largo de muchísimos siglos. Bueno, vamos a meternos de lleno y a descubrir cómo está organizada esta biblioteca. Miren, este será nuestro recorrido. Primero, lo fundamental. Vamos a entender el plano de la biblioteca. Después, nos vamos a dar una vuelta por su primera gran sala, el Antiguo Testamento. Luego, conoceremos a algunos de sus autores que son fascinantes. Y para terminar, veremos cómo todas estas piezas encajan para formar una sola colección. Empecemos por lo más básico, ¿no? Para poder navegar cualquier biblioteca, lo primero que se necesita es entender su mapa, saber cómo están organizados los estantes. Y aquí está la pregunta del millón. Uno no entra a una biblioteca, agarra el primer libro a la izquierda y lee en línea recta hasta el final, ¿verdad? Claro que no. Se busca por tema, por autor, por género. Bueno, pues la Biblia funciona de una forma muy, pero muy parecida. Y aquí está la clave de todo. Los libros no están ordenados por fecha, o sea, cronológicamente. No. Están ordenados de forma sistemática, por lógica y por tema. Les doy un ejemplo que lo deja clarísimo. El libro de Job es uno de los más antiguos que existen, pero la biblioteca no empieza con él. Empieza con Génesis, el libro de los orígenes. ¿Por qué? Pues porque temáticamente tiene todo el sentido del mundo empezar la historia por el principio. Y ojo, esto no lo escribió una sola persona. Para nada. Estamos hablando de que fueron alrededor de 40 personas diferentes a lo largo de los siglos. Había de todo, ¿eh? Reyes, profetas, pescadores, eruditos. Imagínense, qué increíble colaboración a través del tiempo. Y esta colaboración abarcó un periodo de tiempo inmenso. Pensemos en esto por un segundo. Hablamos de un lapso de casi 1600 años. 1600 años. Desde los primeros textos hasta las colecciones que conocemos hoy. Es literalmente una ventana a un mundo antiguo como ninguna otra. Muy bien, ahora sí, entremos a la primera gran división de esta biblioteca, el Antiguo Testamento. Es una colección de 39 libros que son como el cimiento de toda la narrativa. Y lo más interesante es que también tiene su propia e ingeniosa organización interna. Imaginen que dentro de esta primera gran sala, los 39 libros están agrupados en 5 estanterías principales. Primero tenemos el Pentateuco, que es la base, la ley. Luego vienen los libros históricos, que nos cuentan el auge y la caída de una nación. Después están los poéticos, que exploran el corazón humano con una profundidad increíble. Y finalmente, los profetas, que hablan de justicia pero también de esperanza. Créanme, cada estante tiene su propio propósito. Para que veamos este orden sistemático en plena acción, tomemos el primer libro, Génesis. En lugar de ser una sola historia de corridos, sin pausas, está súper bien estructurado en 2 grandes temas. Los primeros 11 capítulos son como una toma panorámica, ¿saben? Nos pintan el cuadro general, los orígenes del mundo, de la humanidad. Pero de repente, ¡pum! A partir del capítulo 12, la cámara hace un zoom increíble y se enfoca en la historia del origen de un pueblo específico, los patriarcas de Israel. Esta división tan deliberada es lo que hace que la narrativa sea tan potente y fácil de seguir. Ahora pasemos a algo fascinante. Las personas que escribieron estos textos. Porque, a ver, la Biblia no fue dictada por un robot. Fue escrita por gente de carne y hueso, y sus trabajos, sus personalidades y sus experiencias de vida marcaron profundamente su forma de escribir. Para explorar esto, vamos a ver 2 ejemplos del Nuevo Testamento que son como el día y la noche. Por un lado, Mateo, el recaudador de impuestos, y por el otro, Juan Marcos, un joven que, digamos, empezó su carrera con un gran tropiezo. Sus historias son totalmente diferentes, y eso se refleja muchísimo en lo que escribieron. Primero, Mateo. Su profesión era la de publicano, o sea, un recaudador de impuestos para el mismísimo Imperio Romano. Y este era un trabajo de ciencias exactas, que requería una precisión, una organización y un manejo de registros impecable. Y claro, su mentalidad de contador se ve por todos lados en su evangelio. Él no dice había una multitud, no. Él te da la cifra exacta, 5,000 hombres. Registra la genealogía de Jesús con una estructura casi matemática. Y usa términos del mundo financiero, como rendir cuentas o intereses. Es como si la historia la estuviera registrando un auditor, con una precisión asombrosa. La historia de Juan Marcos es muy distinta. Comienza con un fracaso. En su primer viaje misionero con los apóstoles Pablo y Bernabé, parece que la presión fue demasiada y los abandonó, se regresó. Y esta decisión causó un problema tan fuerte que Pablo se negó a volver a trabajar con él. Pero la historia no termina ahí.
Por suerte, otro apóstol, Pedro, lo tomó bajo su protección. Y Pedro, que sabía perfectamente lo que era fallar, lo ayudó a levantarse, lo restauró. Es más, llega a referirse a Marcos como mi hijo, lo que nos muestra una relación de mentoría y redención increíble. Y aquí el círculo se completa de manera espectacular. Años después, el mismo Pablo, que lo había rechazado, escribe y pide específicamente por él. Dice: «Tráelo a Marcos, porque me es útil para el ministerio». El joven que había desertado se convirtió en un colaborador indispensable. Y su evangelio, que se cree fue escrito con la influencia de Pedro, está lleno de acción, de urgencia, quizá un reflejo de su propia historia de restauración. Entonces, a ver, tenemos todos estos libros escritos por personas súper diferentes a lo largo de 1600 años. La gran pregunta es, ¿cómo es que esta colección tan diversa se convirtió en la biblioteca unificada que conocemos hoy? Bueno, la biblioteca se divide en dos secciones principales, pero no son independientes. Pensemos en esto como la primera y la segunda parte de una gran historia. El Antiguo Testamento, con sus 39 libros, pone las bases, establece las promesas, y el Nuevo Testamento, con 27, se enfoca en el cumplimiento de esa historia. Juntos, estos 66 libros forman una sola biblioteca. Y esto es lo realmente significativo. A pesar de la enorme diversidad de estilos, de géneros, de autores, se argumenta que todo presenta una sola narrativa coherente. Hay un hilo conductor que conecta Génesis con Apocalipsis, contando una historia épica sobre creación, caída, redención y restauración. Es esa gran narrativa la que le da a toda la colección un propósito unificado. Al final entender que la Biblia es una biblioteca sistemática y no una novela para leer de principio a fin, de verdad que lo cambia todo. Se convierte en una invitación a no sentir intimidación, sino a explorar sus diferentes secciones con un mapa en la mano, entendiendo el propósito y el contexto de cada libro. Y la pregunta que queda en el aire es, sabiendo esto, ¿qué estante se visitaría primero?